Muy buenas noches a todos en el último sexto programa de Raíces, descubriendo el legado sefardí en Latinoamérica. Hoy es el último programa de esta serie de 6 programas. Venimos del año 0, más atrás todavía venimos de Abraham, pasando por el año 0 de nuestra contabilidad, pasando después, llegando a Latinoamérica y de ahí extendiéndonos hasta el día de la fecha. Y hemos tenido, creo que, un viaje impresionante, a veces en barco, a veces en avión rapidito y a veces de a pie, para realmente poder ver exactamente todo lo que ha sucedido. Mi nombre es Rubén Gutknecht, yo soy el pastor de los transformadores y nosotros somos los responsables, o soy uno de los responsables del programa también de esta noche. Y la verdad, es un placer hacerles compañía y de tener la posibilidad de estar en esta noche en la 6ª entrega del programa Raíces. No estoy solo, como siempre, me acompaña la pastora Daniela Biseker desde Guayaquil, Ecuador. Hola, Dani. Hola, Rubén, buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí en este 6º programa Raíces con todos ustedes. La verdad es increíble que cuando comenzamos esa aventura, comenzó todo con el programa que hicimos contigo creo que de la 9ª hora o de las vitaminas, no me acuerdo, donde yo te dije, no quiero que compartes, sino vamos a meternos por el lado de tu herencia judía, y se empezó a armar toda una cuestión tan interesante que dijimos que de esto tenemos que hacer algunos programas. ¿Cuántos vamos a hacer? Bueno, necesitamos 4, 5, 6, ok, vamos con 6, y hoy, 6 semanas después, estamos llegando al último jueves en cuanto a programas. Sí, la verdad que ha sido un viaje tremendo. Ahorita que lo mencionaste, todo lo que hemos pasado, para agregar, ¿no? Aquí en Latinoamérica hemos estado en ciudades grandes, hemos estado por las montañas, en los pueblos más escondidos, donde no llega ya ni un taxi ni nada, ¿verdad? Entonces, Sí. hemos viajado por todos lados y ha sido muy, muy interesante, y la verdad que también estoy muy contenta por todos los que nos estaban escribiendo, comentando, haciendo preguntas, compartiendo sus propias historias con nosotros, contigo, Rubén, y también conmigo, con mi esposo Philip. Muchos nos escribían, nos contaban todo lo que van investigando, y ya se veía cómo la gente va conectando la historia de sus países, de su continente, con la historia de su propia familia. Y eso es el sentido del programa. A eso queremos llegar, haberte dado las bases históricas de tu propia historia familiar. Y bueno, entonces ahí ya vamos llegando también a un seminario para los que quieran seguir investigando ese tema, ¿verdad? Exactamente. Y ahí queremos resaltar que creemos que aunque termina el programa en sí en esta noche, el seminario no es una cosita que hacemos aparte, sino en realidad la idea fue de poder hacer un seminario. La idea fue de informar primero, de enseñar primero, porque es tanto el material que hay que tratar, que hay que trabajar, que nos pareció imposible de hacerlo en un seminario común y corriente. Entonces, la idea fue de hacerlo primero, digamos, pasar toda la información, el material, de una manera que la gente también puede volver a verlo, pero el seminario en realidad forma parte del programa que estamos haciendo. Así que vamos a aprovechar otra vez de poner en pantalla el número de teléfono y las fechas. Y Dani, a lo mejor tú nos explicas un poquito qué nos espera el próximo jueves y el jueves 3 de septiembre, para que la gente sepa y que no dude en inscribirse ya. Sí, bueno, el seminario lo hemos llamado Reconéctate, mientras que en el programa aquí de las raíces hemos hablado de la historia, hemos hablado del pasado, hemos hablado toda la historia de los sefardíes aquí en Latinoamérica, de los anusim, de los que fueron forzados a dejar el judaísmo, dejar sus raíces judías, convertirse al catolicismo, pero no voluntariamente, sino forzadamente. Entonces, hemos dado toda esa historia. Y ahora muchos que empezaron a darse cuenta que es posible que esa es su propia historia, que empezaron a investigar de que, wow, pero yo tengo apellidos de los cuales aquí hablaron en el programa,
o las costumbres que comenzaron a dar aquí, sí las veo en mi familia, o quizás simplemente un sentir por dentro que dice, yo siento que esa es una historia que me interesa, algo que tiene que ver conmigo, pero ¿cómo puedo llegar a esa historia mía? Y por eso el seminario se llama Reconéctate, o sea, prácticamente reconectarte con tu historia, con la herencia sefardí que quizás tienes o quizás no tienes. Entonces, el seminario Reconéctate se dirige a cristianos que sospechan o que ven una posible raíz sefardí en su familia. No necesariamente que lo tengas todo claro, en el seminario te vamos a ayudar a aclarar, a ayudar a verlo. Entonces ahí vamos a estar ayudándote a encontrar esa raíz, si es que la hay en tu propia vida. Queremos estudiar la parte bíblica acerca de esa historia, de lo cual hemos hablado muy poco aquí en el programa. La Biblia nos cuenta sobre la historia de la diáspora del pueblo judío. Se puede decir que la historia sefardí es una parte de la historia de la diáspora del pueblo judío, y también la Biblia nos cuenta de muchas promesas de restauración, de retorno, de, como hemos visto en Ezequiel 37, de que es tiempo que los huesos secos otra vez cobren vida. Entonces queremos estudiar esa parte para empezar a valorar aún más esa herencia que Dios nos ha dado y poder conectarnos con esa herencia. Al mismo tiempo queremos hablar qué significa eso para las iglesias cristianas. ¿Qué sucede si, qué sé yo, la mitad de la iglesia se da cuenta, somos judíos y ahora qué hacemos? ¿Ya? Entonces son temas muy interesantes, quizás hay preguntas, y por eso queremos que iglesias se conecten, que pastores se conecten. No queremos en esa área decir, así tienes que hacer, pero queremos dar ideas, queremos tomarnos tiempo en oración, tiempo de estudiar la Biblia y dar ideas cómo poder seguir tratando ese tema, investigando el tema. Y lo más importante para los que dicen, yo quiero llegar a investigar, hacer una investigación genealógica, también vamos a dar todas las herramientas que tú puedes necesitar para empezar. Rubén, nos mencionaste que a veces los genealogistas cobran cientos de dólares. Carísimo, Bueno, sí. honestamente no podemos reemplazar el trabajo de los genealogistas, pero te puedo decir que cualquier genealogista te va a decir, primero te va a mandar a hacer un montón de trabajo que tienes que hacer sí o sí. Y cuanto más avanzas tú, menos trabajo le vas a dejar al genealogista. Así que queremos ayudarte Sí. a hacer lo máximo que tú puedes hacer por tu propia cuenta. Así que te vamos a instruir, te vamos a dar las herramientas, te vamos a dejar al final un montón de material que tú puedes seguir estudiando. También te tengo que advertir, hacer un estudio genealógico no es una cosa de hoy para mañana, no vas a poder quizás hacerlo en una semana ni en un mes, pero vamos a dejarte todo lo que necesitas para a largo plazo trabajarlo, y creo que te va a ayudar muchísimo para reconectarte con tu historia. Yo creo que tú estás ya varios años con el tuyo, que siempre se van a ir agregando pedacitos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, como ya les comenté aquí en el programa, yo crecí con saber, ¿no?, de que tengo raíces alemanas, austriacas, polacas, ucranianas, rusas, judías, o sea, como que una mezcla de todo, y lo tenía claro, pero había muchas piezas de esta historia que había un silencio total en mi casa. Justo hace poco estuvimos en Antón Calderón con amigos hablando ese tema, que decían, ay, pero yo no sé nada, nunca voy a llegar a nada. Y yo les dije, saben, que no se desanimen. Yo estaba igual, había secretos en mi familia que mi propia mamá lo sabía, y yo como hija toda la vida no sabía nada. Así que hay cosas que pueden salir a la luz, y sabes que no solo lo que tus padres o lo que tus abuelos quizás te pueden contar. Realmente, cuando se rompe el velo de silencio, salen más historias a la luz. Yo pude hace pocos años contar a mi mamá sobre familiares de que ella nunca supo que alguna vez habían existido y que murieron, por ejemplo, en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Y mostrándole hasta fotos, ella dijo, wow, son mis familiares, y ni sabía que ellos habían existido. Entonces, hay tantas cosas por descubrir y sí cuesta tiempo. Yo todavía sigo descubriendo raíces judías, incluso en mi familia rusa, recién hace unas pocas semanas. Entonces hay mucho
que se puede descubrir, pero claro, cuesta tiempo y queremos ayudarte a encaminarte a dar los primeros pasos. Para eso el seminario, y como tú dijiste, Rubén, para mencionar las fechas, estamos en este seminario, lo tenemos en 2 partes porque es bastante información y queremos hacerlo bien, así que hay que reservarse esas 2 fechas, jueves 20 y jueves 3, 20 de agosto y 3 de septiembre, siempre a la misma hora, 7 de la noche, va a ser por Zoom. Se puede inscribir, la cuota que estamos pidiendo es una cuota de $20 mínimo. En caso de que hay iglesias enteras, podemos ver si podemos dar un descuento, podemos ayudarte, pero lo importante es escríbenos, cuéntanos de tu interés y vamos a estar comunicándonos contigo para ayudarte a inscribirte. Perfecto. Y yo quiero resaltar, como pastor también y responsable de unas cuantas iglesias acá en Latinoamérica, yo creo que ante la realidad de tener una gran cantidad de personas en nuestro continente que tienen raíces judías, que tienen raíces sefaradíes, creo que como pastores no tenemos opción que involucrarnos y averiguar qué está pasando para poder realmente ser de bendición para la gente que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado en nuestras iglesias y en nuestros ministerios. Por eso, si tú eres pastor o líder, yo creo que esta es tu oportunidad de aprender más, de saber más. No se trata de judaizar, no se trata de que ahora tenemos que andar todos con kipá o tenemos que, no sé, que tenemos que andar solo, no podemos usar luz eléctrica, tenemos que hacer todo con velas o esas cosas que a veces se escucha, sino la realidad es que tú tienes que saber de estas cosas y tienes que saber cómo manejarlo, cómo ministrar a tu gente y cómo tratarla de una base informativa, lo que hemos hecho, y obviamente de una base súper bíblica para saber cómo tratar con toda tu gente y con la gente que Dios te ha encomendado en la iglesia, porque por algo te ha puesto gente con raíces sefaradíes. Entonces, el que se quiere inscribir lo puede hacer el código de Ecuador es más 593 y después es 93-992-7792. Ese es el WhatsApp donde te puedes comunicar y te mandamos, creo que si lo tengo claro, te mandamos un formulario para que tú nos lo llenes, para que tengamos tus datos, que sepamos por qué tú lo quieres hacer. Suena como que hay que quieren saber de mí, yo quiero hacer el seminario, pero creo que es bueno de tener un poquito una idea quiénes están conectados para que podamos dirigir específicamente también algunas cuestiones y algunas preguntas a lo que tú necesitas saber y a lo que a ti te sirve. Te llenas el formulario y mandas el mismo formulario o el mismo formulario queda grabado en internet. Nosotros lo bajamos de ahí y nos comunicamos contigo para ver cómo haremos y cómo puede ser y con cuántas personas y toda esa cuestión podemos hacerlo juntos. Hubo una pregunta de alguien que dijo, lo hago después porque el jueves 20 es mi aniversario de casado y con mi esposa me voy a ir a comer. Bendito sea que lo puedas hacer y no estás en cuarentena como en algunos lados están todavía, pero los seminarios no se van a grabar de una manera para que uno lo pueda volver a ver. Eso no tiene que ver con que no queremos compartir la información, pero queremos asegurarnos que la información queda donde tiene que estar. Entonces, no va a haber posibilidad de repetirlo o de volver a verlo. Entonces, es tu oportunidad de estar el próximo jueves 20 de agosto en el programa y, mejor dicho, en el seminario y el jueves 3 de septiembre. Para inscribirte otra vez, el número más 593, como dice ahí en la pantalla, 93992-7798. Y para algunos que son los súper técnicos, no como nosotros, tenemos una cosa especial que se llama ese famoso código QR y te lo voy a poner para que tú puedas sacarle una foto con tu celular y esto te lleva de frente al formulario para llenarlo, ¿viste? No tienes que ni escribir para que te contestemos. Ya estamos avanzando en la tecnología también. Lo hacemos aquí porque no tiene mucho sentido de mandarte el código por celular porque vas a necesitar otro celular para sacar la foto del código, pero creo que acá se puede sacar para que tú puedas tener directamente el formulario para llenarlo, para mandarnos el formulario. Y como dijo Daniela,
el precio o el costo que hemos puesto al seminario, en realidad, honestamente, es un costo simbólico. ¿Por qué? Porque creo que vivimos en una sociedad donde lo que no cuesta nada no vale. Y queremos darle cierto valor, pero entendemos también la situación. Obviamente, en todos los países acá en Latinoamérica, mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente está con enorme necesidad económica, pero creemos que si se trata de un tema tan esencial, que también tiene que tener un cierto costo. Pero obviamente, si tú dices, la verdad, no puedo de ninguna forma, comunícate y vemos cómo te podemos ayudar. No es cuestión de que no, si no pasa nada. Pero creo que se entiende la idea, ¿verdad? Dani, creo que así está bien dicho, ¿verdad? Sí, me parece muy bien, sí. Ok, porque yo sé cómo es la situación y sé que hay mucha gente que está en necesidad, pero por el otro lado, $20, como dije antes, yo averigüé porque mi esposa tiene raíces judías y estábamos intentando de ver cómo armar, porque vienen de Damasco, vienen por acá, por allá, tiene como una, más o menos parecido a lo de Dani, como 5 nacionalidades colgados, y hicimos abrí una página donde te hacen esas cuestiones y averiguan, y empezaron en $500. Así que dijimos, bueno, vamos a tener que hacerlo nosotros así con el trabajito, como dicen acá, con Google y con otros buscadores para seguir insistiendo y viendo y preguntando a los tíos y las tías y los primos y las primas si saben algo todavía. Y obviamente agregarle todo el material que ha estado en Raíces. Así que hemos hecho casi 15 minutos de publicidad ahora. Creo que queda claro que necesitas estar en el seminario. Otra vez, el número yo tengo que mirarlo también porque no me acuerdo. ¿O tú te acuerdas de memoria, Dani? Uy, estoy perdida de memoria, no memorizo los números. Me sé Acá apenas está. el mío, pero aquí está Dale tú. 593-939-27792. Solamente escríbenos tu nombre y dinos que estás interesado en el en el seminario Reconéctate y que estás pidiendo más información y nos ponemos en contacto contigo. Me parece que le gustó a alguien que dije que no se trata de judaizar. Ya pusieron en el chat aplausos que no se trata de eso. Y la verdad no se trata de eso. Pero vamos a entrar al programa de hoy porque dijimos que en realidad todo lo que estamos hablando tiene el punto de vista de personas que están intentando de averiguar si tienen raíces judías. Hablamos, yo le dije hoy a Dani en la preparación, le dije, hablamos de los perseguidos, pero no estamos hablando de los perseguidores. Yo vengo de una ciudad en Alemania que es responsable por fácil la muerte de 700,000 judíos durante el Holocausto. Vengo de una familia que, del lado de mi papá, está involucrado en asesinatos en masas en diferentes lados. No tengo la certificación que fue específicamente judíos, pero no hay lugar a duda que también fueron judíos involucrados en donde lo mandaron a él como soldado de matar gente. Y por el lado de mi mamá, de una familia que le fue entregado una finca entera, supuestamente que era de nadie, pero la sospecha y las confirmaciones que tengo indican casi todos que fue una familia judía que sacaron de ahí en Polonia, la llevaron a un campo de concentración. Parece que alguien sobrevivió, porque cuando yo fui a ver la finca, casi me pegaron cuando entré ahí con un auto alemán. O sea, sí sabían de lo que había pasado. O sea, vengo del otro lado de esa historia. Y creo que es importante que nosotros entendemos también que solamente si logramos romper antisemitismo de antes y de hoy, la gente que tiene raíces judías va a tener opción y posibilidad de sacarlo a la luz, de vivirlo y de que puede florecer. Porque estamos hablando de bendiciones que Dios tiene guardado. Estamos hablando de bendiciones que Dios ha puesto en personas y ha puesto en un pueblo que necesitamos acá en Latinoamérica. Y hablando como pastor, necesitamos la unción de una iglesia que tenía sus raíces judías bien identificadas y en realidad al principio existía mayoritariamente de judíos,
Yo creo que es importante también hablar del otro lado y de crear una atmósfera donde el antisemitismo no tiene espacio, donde el antisemitismo ha sido arraigado. Y le comenté a la pastora Daniela antes de que comencemos, y al final vamos a hablar un poquito más de eso. En estos días tuve una charla con pastores y líderes de más de 25 naciones y también habían representantes de Israel y nos hablaron y nos dijeron, por favor, hagan algo porque está creciendo lo que nosotros llamamos el coronavirus antisemitismo. Y honestamente yo lo veo mucho acá en Latinoamérica. Somos todos muy afines a las teorías esas espantosas y ¿cómo se llama eso? Me falta la palabra. Conspiración. Eso, de teorías de conspiración. No, es que detrás de la pandemia en realidad eso lo ha sembrado Bill Gates, eso ha sembrado Soros, y qué casualidad que justo es judío, que han sembrado los judíos y Israel se quiere hacer la plata con la vacuna, por eso están tan adelantados, y todas esas cuestiones que somos tan rápidos en buscar un culpable, que creo que es importante que nosotros como cristianos y como gente acá de bien en Latinoamérica, y me imagino que todos los que están mirando somos gente de bien, tenemos que tener en claro de dónde venimos y y eso fue lo que nos dijeron desde Israel. Los que más están fogoneando ese antisemitismo del coronavirus es la iglesia. En este caso, iglesia en general. Creo que una de las cosas que nos gustó mucho a todos los evangélicos que estábamos escuchando, que le dimos a la iglesia católica, que son los malos de la película, pero en realidad eso no es ni iglesia, ni católica, ni evangélica, porque si se acuerdan bien, no sé si en el programa 2 o en el programa 3, hablamos de que eso era antes de que existía iglesia católica, ya había persecución, ya había antisemitismo y ya se estaba oprimiendo la fe judía y se está matando a judíos. Entonces, esa es la idea de hoy. Así que, Dani, hoy te toca mirar más que hablar y a mí me toca hablar más que mirar. Pero... Sí, aunque está súper bueno y súper interesante y, uy, yo quisiera cada rato opinar algo, pero está súper bueno escucharte, así que, Rubén, está muy bien, adelante tú hoy. Ahí vamos a ir mechando. Sí, si puedo cortito. No importa, igual la gente está conectada ya. Si puedo cortito decirte algo, sí. Realmente es tan interesante como tú dices, sí se escucha mucho esa teoría de conspiración, supuestamente que los judíos metieron el coronavirus en el mundo y nos hace recuerdo el tiempo de la peste negra en Europa, ¿verdad? Y cómo la historia se repite. Ahí también decían que los judíos supuestamente envenenaron los pozos para que los cristianos se mueran de peste y no era esa la razón. Y es muy triste cómo la historia se repite si no se trata, si no se conoce y se aprende algo, ¿no? Exacto. Y creo que solo tenemos chances de realmente salir de eso cuando hemos roto todo lo que tiene que ver con el antisemitismo, especialmente el antisemitismo cristiano. Vamos a regresar a un texto que todos conocemos en Génesis 12, versículo 1 al 3, que todos lo han escuchado seguramente, y nosotros estamos utilizando una traducción que es la Nueva Traducción Viviente, y es muy importante entender que la traducción de la Reina Valera no está captando una diferencia muy importante que vamos a hablar rapidito en un minuto, que tiene que ver con el idioma hebreo. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria de tus parientes y a la familia de tu padre y vete a una tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendicen y maldeciré a quienes te tratan con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidos por medio de ti. Muchos de nosotros creo que conocemos la historia. Ahora sí. Conocemos la historia o conocemos el texto, pero no conocemos exactamente su tema en el hebreo. Cuando ustedes ven aquí, el pacto que Dios hace con Abraham tiene diferentes partes. Habla de bendeciré, baraj, los que te bendicen, donde se usa, lo he marcado con amarillo, donde se usa casi las mismas palabras. Pero cuando dice los que te maldigan,
o de maldicen, dice arar, yo los maldeciré, no, los que te maldicen, yo los maldeciré. Cuando Dios dice maldeciré, Él usa la palabra arar. Pero en nuestra actitud no dice maldecir como dice la Reina Valera, sino dice los que te tratan con desprecio, que te tratan con indiferencia. Y creo que es muy importante entender que Dios está mirando no solamente a aquellos que a lo mejor con palabras se expresan mal o usan la forma mal, sino Dios está hablando de gente que trata a Israel, trata al pueblo judío, trata a los judíos, si quieres, los trata con desprecio. El verbo que se usa ahí, kalal, significa en su forma básica poco o menor o débil o chico o insignificante o sin valor, y se puede usar de una manera para tratar a alguien de esa manera, tratar a alguien con desprecio o tratar a alguien con indiferencia. Cuando yo escuché esto por primera vez, y ustedes a lo mejor lo han visto en algunos programas, ando siempre con mi estrella de David, lo tengo desde hace muchos años, antes de saber eso. Pero yo no entendía que mi indiferencia, a mí no me importaba lo que pasaba con Israel o lo que pasaba con los judíos. Sí decía que amo a Israel, pero eso no se veía. Entonces, cuando Dios está diciendo, yo bendigo a los que les bendicen y maldigo a aquellos que lo tratan con desprecio, creo que nosotros, y para eso también va lo del seminario, lo que dije antes, nosotros como pastores, como líderes, ¿cómo tratamos a las personas que tienen raíces sefardí? ¿Cómo tratamos al pueblo que Dios bendice y nosotros lo tratamos con indiferencia o lo tratamos incluso con desprecio o aún con peores cosas? Porque sabemos de la historia que hemos pasado juntos, que la historia ha sido muy sangrienta y ha sido terrible. Pero creo que es importante de entender de que no estamos viviendo en una cuestión de, bueno, yo no uso malas palabras cuando hablo de ellos. No. Tiene que ver con tratarlo con desprecio, tratarlo con ignorancia o de tratarlo con indiferencia. Creo que es importante de saber que de ahí Dios no parte de otro lado, no parte de una cuestión, ya yo voy a ir a matar, porque muchos de nosotros no hemos tenido nunca una experiencia de asesinar a alguien o algo por el estilo. Muchos de ustedes que nos están viendo desde Latinoamérica no tienen familiares que han estado metidos en el holocausto o anteriormente, pero igualmente muchos de nosotros vivimos indiferentes, muchos de nosotros creemos y hemos repartido esas teorías conspirativas, muchos de nosotros usamos los chistes que son muy costumbre también acá en Latinoamérica. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a reconocer donde somos indiferentes o donde tenemos cierto desprecio o donde, vamos a hablarlo honestamente, muchos de nosotros, yo lo he encontrado por todas partes, a lo mejor no con todos ustedes de audiencia, pero lo voy a decir igual, donde hemos pensado, bueno, los judíos todos tienen plata y ellos igual están dominando todo y tienen demasiada influencia. No sé si ustedes saben que hay una estadística de una organización a nivel mundial que está estudiando también esa cuestión del antisemitismo. Tiene que ver con la difamación, se llama la Liga de Antidifamación. Y ellos están viendo también el tema del antisemitismo y se resulta con algunas preguntas que hacen y con algunos estudios que hacen que en Latinoamérica el antisemitismo o digamos una actitud antijudía llega casi al 40% de la población. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de personas y creo que es importante de saberlo y de hacer algo con esto si queremos que lo que hemos hablado en Raíces, que hay muchas personas entre nosotros que tienen raíces judías, puedan tener la posibilidad de sacarlo a la luz, de comenzar a vivirlo y no todos nosotros comenzar a disfrutarlo. Yo veo que, Dani, que estás por salir de la vaina para decir algo. Dime. No, solamente estoy escuchándote y la verdad que me toca también, ¿no? Realmente me toca porque
si llegaríamos aquí en Latinoamérica a tratar honestamente este antisemitismo, no taparlo, no decir no está, no existe, sino realmente sacarlo de nuestros corazones, realmente ser honestos, decir, ok, eso está, lo cual no es el problema en primer lugar, eso puede estar, eso quizás está ahí porque los padres, porque los abuelos siempre lo decían, siempre lo hablaban y uno lo repite porque en primer lugar escucha a su familia, pero si vamos aprendiendo y lo podríamos sacar, al mismo tiempo los que tienen raíces judías, poder ser libres de quizás temores, de traumas, de no querer hablar de quiénes son por temor de qué va a pasar conmigo. Imagínate cómo sería la sociedad, imagínate cómo serían las iglesias, y yo creo que eso es lo que anhelamos y lo que queremos, esa separación de 2000 años de enemistad, de indiferencia, de no poder estar juntos, que esto se vuelva a conectar, a reconectar también en ese sentido, y yo creo que sería una tremenda bendición para nuestras naciones aquí en Latinoamérica. Sí. Ya, yo lo veo igual y, por ejemplo, cuando uno ve lo que dice el Señor acerca de su pueblo, fíjate, tú lo sabes, pero para, a ver si se puede sacar esto. No, espérate, estoy mal aquí. Perdón, ya regresamos. Fíjate cómo Dios se maneja con este tema. Cuando uno ve la historia, fíjate cómo Dios ha metido por todos lados su pueblo elegido. Cuando nace Jesús, nace de un Padre celestial y de una mamá judía. O sea, nuestra bendición como cristianos llega de un Padre celestial con el cual no tenemos problemas, pero con la mamá judía ya tenemos un cierto... ¿Y por qué tiene que ser judía? ¿No podía ser otra cosa? No, es una madre judía. Porque Dios está repitiendo lo que hizo cuando comenzó toda la historia con Abraham, toda la historia con el pueblo judío, el Padre Celestial y un pueblo judío que se unen para hacer una historia, para escribir la historia de la humanidad, para hacer realidad los planes de Dios y para hacer lo que Dios quería hacer con nosotros. Entonces, la pregunta que se nos hace y tenemos que hacer, ¿qué hacemos con esa elección de Dios? A veces hemos hablado en el programa que no hay nada peor que cuando uno siente que hay alguien que tiene preferencia. No hay nada peor que cuando uno tiene la sensación que mamá y papá tienen preferencia por un hijo. Yo he escuchado muchos pastores predicar sobre el pobre Jacob y el pobre José, que es malo porque es orgulloso y la única culpa que tiene es que la Biblia dice que su papá lo amaba más que a sus otros hermanos, pero no dice que no ama a sus otros hermanos, solo dice que a él lo amaba un poquitito más y por eso le dio lo que le dio. Y creo que es importante que nosotros entendemos cuando Dios piensa en el pueblo de Israel. Ayer, en esos días, escuché a alguien decir, nosotros somos los primogénitos. Eso está mal. La Biblia dice que los judíos son los primogénitos. Y los judíos, el pueblo judío, son los primogénitos de Dios. Son su primero. Y la realidad es que Jesús por eso es judío, porque forma parte de esos primogénitos. Eso no significa que nos quiere menos a nosotros, pero puede haber una cuestión realmente complicada que si uno quiere definir al antisemitismo, y voy a intentar de definirlo de alguna forma que probablemente no es completa, pero ¿qué es antisemitismo? Y tengo aquí dos definiciones que nos pueden servir. Antisemitismo es la respuesta obstinada, envidiosa y rebelde al llamado de Israel de ser siervo de Dios y elegido de Dios entre las naciones. O antisemitismo es la rebeldía de las naciones en contra de Dios, mostrada y revelada en el tratamiento del pueblo de Israel, la tierra de Israel y Jerusalén. Ahí tienes dos definiciones que a lo mejor cuando uno dice antisemitismo, ¿qué es eso? En realidad es la reacción de un hermano menor contra un hermano mayor, porque puede ser que lo quieren más a él que a mí. Es el enojo de nosotros como
como pueblos o personas que Dios pueda elegir a alguien más que a nosotros. Me parece chistoso, Dani, que cada vez que hablamos en Raíces, dijimos y nos recalcamos, eso cuando tú descubres tus raíces judías, eso no significa que eres mejor persona. Creo que no se diría cuando tú te haces cristiano, te transformas en una mejor persona. No se resaltaría, pero tenemos que darnos cuenta y cuidarnos para que nadie piense que nos creemos mejor. Sí, es como que ya defendiéndose contra un argumento antisemita que se podría levantar en contra. Eso es lo que uno automáticamente hace. Sí. Es como que está tan instalado en nosotros de que no queremos aceptar que Dios eligió a un pueblo, nos guste o no nos guste, y tenemos que aprender a vivir con esa realidad. Dios ha elegido al pueblo judío como su primogénito, y eso ha sido una lucha todos esos tiempos. Acuérdense, sí. No voy a meter tantas pantallas porque ya vamos 36 minutos, Dani, si no terminamos hoy nunca. Pero si nos ponemos a pensar en el antisemitismo, el antijudaísmo de la iglesia, vamos a hablar de la iglesia, porque creo que la cuestión cristiana juega un papel muy importante. Ustedes lo van a ver en un video que le vamos a mostrar, que es bien llamativo. No existe en otra parte, lo hemos mandado a hacer nosotros como ministerio TOS, pero creo que es muy diciente. Pero antes de eso, quiero que veamos juntos cuáles son las acusaciones que se le ha dado o cómo la iglesia defendía, la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia evangélica solamente, sino estoy hablando de todos nosotros y de la iglesia en general. Primero, creo que hemos hablado mucho, los judíos son los asesinos de Cristo. Eso fue y por muchos sigue siendo el argumento hasta el día de hoy. Hace 2 meses atrás, un pastor importante me dijo, yo sé que tengo raíces judías, pero no quiero saber nada de eso porque los judíos mataron a mi Cristo. Entonces, uno dice, está completamente fuera de foco, porque si eres pastor y eres responsable de una iglesia, yo no sé tú, pero Cristo murió por mis pecados. O sea, no murió porque alguien lo mató en sí, murió porque él decidió morir, y la Biblia lo dice así, él decidió morir, porque si no llama a los ángeles y no queda nadie en ese día en Jerusalén. Él decidió morir por nuestros pecados. Y segundo, legalmente los judíos no podían matarlo porque no tenían autorización de hacerlo, lo tenían que hacer los romanos. Es verdad que el pueblo gritó que lo crucifiquen a él y que le entreguen a Barrabás. Sabemos que eso fue la historia, pero de eso no se puede sacar que son los asesinos de Cristo. Segundo, que eso está repartido por todos lados y se ha metido por todos lados, que la iglesia es el verdadero Israel. ¿Será que Dios cambia de hijo? ¿Será que Dios cambió de primogénito, que lo sacó y dijo, ahora tú eres ni Jacob con Esaú ni Isaac con Esaú y Jacob cambió de primogenitura? Él honró al que él pensó que era el primogénito porque se confundió, pero él sabía una vez que salió todo a la luz que Esaú había sido engañado. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, ¿cómo puede ser? Y me llamó la atención, Dani, que en el otro programa tú lo leías a propósito así, diciendo, eso es una promesa para Israel. Qué fácil que nos hacemos las promesas para nosotros. ¿Las exigencias también o solo las promesas? Ese es el punto. La verdad que es muy interesante que hay algunas Biblias, por lo menos en Alemania lo conocemos, creo que aquí también hay algunas Biblias que no solo contienen el texto bíblico, sino ponen títulos encima de diferentes capítulos. Entonces, los títulos no son parte del texto original, sino son títulos que alguien que tradujo la Biblia puso un título. Y es muy interesante como a veces incluso ahí encontramos este antisemitismo metido, que cuando viene una promesa, dice la promesa para la iglesia. Y cuando viene un castigo, viene que Dios reprende, dice Dios reprenda a Israel, ¿ya? Entonces como que ya, en realidad en el texto no lo dice así, no lo distingue así,
ya, pero los títulos ya nos hacen creer que esto es así. La verdad que yo creo que es muy importante empezar a leer la Biblia literalmente como es, y cuando dice Israel, se trata de Israel, y cuando se trata de promesas para las naciones, son para las naciones y son tremendas. Entonces yo creo que es importante ver que la Biblia dice claramente que Dios no se retracta del llamado, de la promesa y del pacto que tiene con Israel. Uh-huh. Y obviamente, para que nadie se confunde, estamos más teológicos hoy, pero no importa, para que nadie se confunde. Obviamente, donde yo he sido reinsertado en el olivo noble, me hago partícipe de la promesa, aunque sea para Israel, pero no queda, yo me lo agarro para mí y el resto queda fuera. Eso me gusta, sí. Yo tengo permiso de tomarla para mí también en el momento que yo realmente me dejo injertar en esa raíz judía, en el porta, digamos, para decirlo de otra manera, en el que porta la promesa. Yo me hago partícipe, como cuando te casas con alguien que es rico, te haces partícipe de la riqueza. Pero solamente ahí, no es que tú fuera y ya yo soy el grande aquí, ¿verdad? Sí, la verdad que me haces recuerdo una charla que tuve esta semana con alguien que estaba viendo el programa, y fue muy interesante porque esa persona tuvo una charla con otra persona cristiana de una iglesia, que esa persona dijo, pero los cristianos son el pueblo elegido. Y la persona que estaba viendo el programa dijo, no, los cristianos no lo son, son los judíos. Y yo dije, tampoco no es tanto así. Y es como tú dices, Rubén. Sí, el pueblo de Israel, el pueblo judío es elegido por Dios como primogénito, tiene una promesa, un pacto especial, pero no significa que los cristianos no son amados, ni queridos, ni elegidos. Sí lo son, pero como tú dices, injertados dentro de las promesas de la bendición de Israel. En realidad, el mismo Génesis 12 lo encontramos, que Dios dice, al que te bendice, yo voy a bendecir. ¿Por qué no querer esta bendición? Entonces, si realmente encontramos la bendición que está detrás de bendecir al pueblo judío, bendecir al pueblo de Israel, ¿por qué rechazarle, decir no quiero eso, verdad? Exacto. Pero para regresar a nuestro tema de qué pasa con el tema, toda la cuestión del antisemitismo en la iglesia, fíjense que la historia de la iglesia habla de pogromos, que es la persecución de personas, el odio, la persecución, el sufrimiento en la edad medieval, todas las cruzadas. En el camino para liberar Jerusalén, se dedicaron en Europa de matar a los judíos que encontraron en el camino. De paso, también las deudas que tenían para poder financiar la cuestión de su viajecito a Israel. A los dueños de los bancos también los mataron de esta manera y no tenían que devolver el dinero. La reforma o la reformación, Martín Lutero tiene un libro que casi, yo diría, lo bueno que ha hecho con una mano de traducir la Biblia, de asegurarnos que todos tenemos la posibilidad de entender la palabra y de aprender la palabra, todo lo que nos enseñó sobre la gracia, creo que es clave para nuestra vida. Pero por el otro lado, lo que escribió con una mano, lo borró con la otra, escribiendo un libro sobre las mentiras de los judíos, y donde escribe casi exactamente lo que Hitler, unos cuantos años después, puso en práctica, de quemar las sinagogas, de sacar sus libros, de matar a la gente, de asesinarla, y que era un favor a Dios de asesinar a judíos. Se puede hablar de casi 13 millones de muertos judíos basados en la enseñanza cristiana. Yo creo que ese es un número casi inimaginable. Es toda la población de Lima y un poquito más erradicado. ¿Por qué? Sobre los siglos, erradicado. ¿Por qué? Por la enseñanza cristiana, que el que mata a un judío hace un favor a Dios. En Argentina, creo que fue en Argentina, o no me acuerdo bien dónde, en uno de esos países acá en Latinoamérica, había una frase: haga patria, mate a un judío. Realmente hay cosas que uno no puede entender de dónde salen, y creo que es importante que nosotros lo enfrentamos. Dani, quiero que veamos juntos un video que hemos preparado donde se ve la extensión del evangelio, y paralelamente donde se extiende el evangelio, se extiende el antisemitismo que no ha existido antes. Ustedes lo van a ver en el video, hay como llamas de fuego
Esas llamas de fuego representan violencia antijudía desde el año 0 hasta hoy. Y es impresionante ver con la expansión del evangelio se comenzó a expandir también el antisemitismo. Vamos a verlo juntos y de ahí seguimos. Vamos a volver para que la gente se dé más cuenta todavía. En la parte derecha arriba, me olvidé decir, se ve los años. Ahí van corriendo los años para que tengan una noción por dónde nos movemos. Y ustedes van a ver los años que les hemos hablado. El año 700, el año 1490, ustedes van a ver que ahí aparecen más fuegos, más llamas por diferentes lados. Y de lo que nosotros conocemos ahora de la historia que hemos visto juntos acá en Raíces. Tremendo cuando uno lo ve así crecer. Aparece Ecuador y Colombia también. Obviamente, recién mi esposa, que es argentina, me escribió, eso fue durante la dictadura militar, que estamos hablando de los años 70 hasta el 82, donde estaba escrito en aerosol y en otras maneras, en paredes, por todas partes, haga patria, mate un judío. O sea, las cuestiones se han extendido no solamente hasta 1492 y ahí todo tranquilo, la Inquisición y después todo tranquilo, sino realmente el antisemitismo no ha parado y se ha extendido por todas partes. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se lo ve, cómo se ve eso hoy. Y he anotado algunas cosas donde se puede ver muestras de antisemitismo. Creo que la primera muestra es la indiferencia.
la indiferencia hacia tu herencia judía es en cierta forma un antisemitismo también. La indiferencia hacia el pueblo judío, hacia Israel, es una muestra de un antisemitismo a lo mejor no agresivo, pero presente igual. Porque, ¿cómo me convenció el Señor a mí? Un día Él me dijo, ¿cómo tú puedes ser indiferente a alguien que yo amo mucho? Y me puse a pensar que yo no trataría con gente que es indiferente a mi hija. Yo no me llevaría bien con gente que no le importe mi hija, porque es una de las cosas más importantes, una de las personas más importantes que Dios me ha dado. Entonces, si yo soy indiferente al que Dios ha elegido, ¿cómo puedo pretender que Dios se ocupe de mí o que Dios esté muy pendiente de mí? Eso es normal, me parece que no hay que pensarlo mucho. Muestra de antisemitismo, pasividad. Muestra de antisemitismo, corazones cerrados. Muestra de antisemitismo, sospechas internas, prejuicios o chistes. Acá en Latinoamérica es muy común hacer chistes con judíos y sobre supuestamente su nariz larga, sobre su manera de ser, todas esas cuestiones. Actitudes negativas o, como está mucho metido en la iglesia, la sensación de superioridad. Nosotros somos mejores. ¿Saben qué? Lutero escribió el libro que Hitler después usó para asesinar 6 millones de judíos. Lo escribió porque los judíos no se convirtieron de la manera que él quería que se convirtiesen. Y por eso él dijo, estos hay que castigarlos porque nosotros lo tenemos mejor y lo hemos entendido mejor. Creo que por ahí viene la cuestión que tenemos que entender, que la situación no es tan así como a nosotros nos gustaría o como a nosotros nos parece. Pero ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos con esta presencia de antisemitismo hoy? Uno de los remedios que hemos encontrado, y por eso para nosotros es importante de que eso forme parte también del programa Raíces, se llama Marcha de la Vida. Marcha de la Vida viene desde Alemania, extendiéndose desde el año 2006-2007 a nivel mundial. En más de 400 ciudades, en más de 20 naciones, ya se han hecho diferentes marchas de la vida y tiene su nombre de lo que se conoció en el tiempo del Holocausto, de las marchas de la muerte, donde cuando los aliados estaban avanzando y los rusos estaban avanzando, los nazis, para que nadie se diera cuenta de lo que habían hecho, agarraban a la gente en invierno del 1944-45, los agarraron a la gente que tenían en los campos de concentración, en los campos de trabajo, y los hacían marchar por las calles de Europa para esconderlos o para llevarlos a otros campos o para matarlos en el camino. En el invierno de 20-25 grados bajo cero sin ropa, y miles murieron en esas marchas de la muerte, se llamaban, y de ahí salió el nombre Marcha de la Vida, para hacer una caminata, una marcha que resalte la vida, haga recordar a los muertos, a los judíos muertos, y que levante una voz fuerte en contra del antisemitismo y a favor de Israel. Entonces, de eso fue lo que Dios empezó a hablarnos, el que Dios empezó a darle a los pastores, a los líderes del ministerio, el pastor Jobst y su esposa Charlotte. En un momento van a ver una foto de él también probablemente, pero de eso comenzó en el año 2006 y 2007. Y tengo otro video para mostrarte, porque el tiempo está corriendo, caramba. Tengo otro video para mostrarte cómo es una marcha de la vida hoy. Bueno, cerrar esto. A parar. Esta sí es una marcha de las naciones. Es un enorme placer poder darles la bienvenida a la Tierra Santa, a Israel y a Jerusalén, la capital de Israel desde hace más de 3000 años. Queridos amigos, quiero felicitar a todos los participantes de la Marcha de las Naciones aquí en Jerusalén, de estar aquí en esta ocasión tan especial, donde estamos celebrando los 70 años de la fundación del Estado de Israel.
cantidad de actos de violencia antisemita han aumentado de manera drástica. Deswegen will der Marsch des Lebens Por eso, la Marcha de la Vida quiere poner aquí en Alemania, en Europa y en todo el mundo una señal de solidaridad con Israel y en contra del antisemitismo moderno. und gegen den modernen Antisemitismus setzen. Llévenlo a las calles con marchas y manifestaciones. Nunca más en silencio ante el antisemitismo. Nunca más mantendré silencio. Estoy parada hoy aquí, siendo nieta de un hombre que ayudó a levantar este campo de concentración. hat mitgeholfen, diese Gaskammern aufzubauen. Él ayudó a edificar estas cámaras de gas. Und ich stehe heute hier und möchte Sie von Y Herzen estoy parada hoy aquí para pedir perdón de todo mi corazón. Nosotros los hemos rechazado en nuestras fronteras y, representando la política suiza y el gobierno suizo, reconozco la culpa de nuestra nación. Pedimos perdón por haberles dado protección en nuestro continente y no haber entregado a los nazis que estaban siendo buscados. Nunca más antisemitismo. Marchas de la vida se están realizando en todas partes del mundo, en cada ciudad, cada nación y cada año en Yom HaShoah. Una voz activa en contra del antisemitismo y una voz de amistad con Israel. Levanta tu voz y sé luz. Unidos para ser luz. Organice una marcha de la vida en su ciudad en Yom HaShoah en el año 2019. Registre su marcha de la vida ahora en www.marchoflife.org. ¿Qué pasaría si en Latinoamérica haríamos lo que yo como alemán y como la señora que ustedes vieron en el video y los sobrevivientes y con los descendientes del Holocausto, de pedir perdón por el antisemitismo en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros institutos bíblicos, en nuestra sociedad? ¿Qué pasaría si lograríamos realmente de humillarnos de ese antisemitismo? Es fácil decir, bueno, eso es un problema de los alemanes. Y mientras hay sobrevivientes del Holocausto, yo no voy a parar de pedir perdón donde es necesario, donde lo puedo hacer, por lo que mis antepasados hicieron al pueblo judío. Pero no quedó en los alemanes en esos años de los nazis. Lo hemos visto desde el comienzo de los tiempos. Y que creo que acá en Latinoamérica la situación es parecida. A lo mejor no hay tanta sangre derramada como se derramó durante ese tiempo, pero 13 millones de judíos asesinados por cristianos y por nuestra fe, por nuestras raíces, decirlo de alguna forma. ¿Tú no crees que es importante que tú y yo también revisemos cómo es nuestra actitud hacia Israel, cómo es nuestra actitud hacia el pueblo judío, para pedirle perdón primero, obviamente, al Señor, donde hemos sido indiferentes y donde hemos creado un clima donde alguien que tiene raíces judías no se puede mover libremente? A mí me llama la atención que tan lejos de los árabes, tan lejos de los supuestos únicos enemigos que Israel tiene, tenemos que guardar los colegios, tenemos que tener seguridad en las puertas, que muchos de los amigos judíos no usan su kippah cuando caminan por la calle porque tienen temor de usarlo por ser atacado, como hemos escuchado en el video también, que se está repartiendo, está creciendo la ola del antisemitismo, de mantenernos callados cuando en la prensa
están contando cosas que no son, que tienen que ver con Israel y que tienen que ver con el pueblo judío. Yo creo que parte de nuestro programa de raíces es que nosotros todos tenemos que crear una atmósfera donde las personas que tienen raíces judías o que son judíos pueden moverse libremente y pueden sentir que están siendo queridos y están siendo amados y están siendo respetados. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Y para Dios son un pueblo muy, muy especial. Yo hice esa parte a propósito, sin Daniela metido ahí, porque quería hablarte a ti directamente. Ahorita va a regresar, no te preocupes, no se fue, está ahí todavía. Pero quiero que nosotros entendamos eso. Y a lo mejor vamos a tomarnos un momento donde tú a lo mejor puedas empezar a pedirle perdón al Señor, donde tú has vivido como yo, indiferente, donde tú viviste como yo, pensando, bueno, eso es cosa del pasado, o donde tú te robaste las bendiciones sin realmente entender que es un privilegio de poder ser partícipe de las bendiciones que Dios le dio a su pueblo. A lo mejor es bueno tener un momento como pastor donde te han enseñado en tu instituto teológico que Israel ha sido rechazado y que ahora somos nosotros. Hasta Pablo te contradice. Yo no sé qué hicieron con ese texto en el instituto bíblico donde has ido. Sé de muchos institutos que han enseñado eso. O donde nosotros nos hemos agarrado la primogenitura, como lo hizo Jacob con Esaú, pero Dios no está mirando y diciendo, bueno, no pasa nada. No. A él le queda igual su primogénito. Creo que es importante. Tómate un momento nomás. Eso no es todo, pero comienza ahí. Y en todos lados donde hemos hecho los últimos marchas de la vida, lo que hemos hecho es hacer una proclamación juntos. Nosotros lo llamamos la proclamación del Día de Independencia porque por primera vez fue hecho en el año 2018, el 14 de mayo, en la ciudad de Jerusalén, en Israel, en una conferencia con cerca de 2.000, 2.500 personas en una conferencia y después más de 6.000 en una marcha de más de 50 naciones. Y voy a dejarle entrar de vuelta a Dani para que lo hagamos juntos, de hacer la proclamación juntos. Aquí está, ahí se los voy a poner para que, espérate, para que no estamos mal. Ahora sí, no. A ver cómo sale. Un segundo. Estoy atrasado. Tengo tantos papeles acá que para que lo... Acá está. Aquí lo tengo. Ahora sí. Aquí. Y Dani, ¿qué te parece? Lo hacemos así combinado. Yo empiezo, tú haces la segunda, yo hago la tercera y así hasta que terminamos de leerla juntos. ¿Te parece bien? Ok, está bien. ¿Puedes? ¿Tú lo puedes leer? Sí, lo puedo leer. Sí, Okay. solo que tengo las lágrimas hasta el cuello, pero ahí vamos. Por eso te saqué un ratito. Yo también, pero hay que hacerlo. Sí. La declaración del Día de Independencia dice, declaramos que Israel es el primogénito de Dios y es amado por Dios. Declaramos que honramos y respetamos a la elección de Dios y bendecimos al pueblo judío. Declaramos que la vida judía es una bendición para nuestra nación. Declaramos que por Sion no nos mantendremos en silencio e indiferente. Declaramos que levantamos nuestras voces en contra de antisemitismo y odio hacia los judíos. Declaramos que estamos al lado de Israel en amistad. Declaramos que honramos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Declaramos que el Señor es el Rey y está sentado en el trono sobre Jerusalén.
Amén. No es nada más que reflejar lo que dice la palabra. Pero creo que si nos instalamos, si eso se instala en nuestros corazones, si esta declaración se instala en nuestras vidas, se abre una puerta enorme. Cuando estaba hablando de las bendiciones que hay, me puse a pensar de lo que tú nos mostraste de Toledo y de lo que se escuchaba de Toledo. Yo he tenido el placer y el privilegio de poder estar en muchas partes del mundo, pero después de Jerusalén no conozco ciudad más hermosa en su arquitectura, en todo lo que se ve, que el barrio judío en Toledo. Es tan lindo, es tan especial como está hecho. Y miro por la ventana acá en Surco, en Surquillo, y digo, mamita querida, qué bien nos haría tener un poquito más de vida judía en nuestra ciudad, porque la diferencia es tan grande. Pero no solamente eso, creo que es una muestra nomás. Pero la razón por la cual hacemos el programa Raíces es esa, que por un lado, obviamente, que todos que puedan descubran sus raíces judías, porque es para ellos una bendición, como dice la proclamación, para nosotros como nación es una bendición cuando esto sale de vuelta a la luz, y para Dios es una alegría cuando después de cientos y miles de años, sus hijos, su pueblo vuelve a descubrir y vuelve a honrar lo que Él les ha dado. Entonces, esa es la razón por la cual hicimos y hacemos Raíces. Esa es la razón por la cual vamos a hacer el seminario. Y esa es la razón por la cual nos hemos gastado estas 6 semanas pasando tiempo contigo y dándote todo lo que hay en nuestros corazones. Así que creo que mejor casi no sé, yo también estoy coteando, mejor casi no se puede terminar el asunto, pero no estoy llorando porque se termina el programa, sino porque creo que Dios está esperando eso para Latinoamérica. Yo creo que sería tremendísimo una vez más que tú puedas inscribirte, que participes en el seminario. Yo sé que para muchos es una lucha, algunos luchan financieramente, dicen, uy, no sé si puedo pagar la cuota, no sé si ahora es el momento. Otros luchan con sus temores y con cosas que, como ahora, nosotros viendo todo lo que pasó en el Holocausto, todo lo que pasó en 2000 años de persecución judía, y nos cuesta, a mí me cuesta todavía verlo y enfrentarlo, y muchos que están viendo, tú quizás que estás viendo el programa y dices, uy, pero qué fuerte el tema, me toca demasiado, no quiero enfrentar ese temor. He hablado con tantas personas en estas últimas semanas que dicen, se me levantan temores de volver a ser perseguidos y después sale que soy judío, pero mira lo que dijo ahorita el pastor Rubén, ya hay una bendición detrás que descubrir que uno tiene raíces judías no es volver solamente y únicamente al sufrimiento, más bien más allá pasar del sufrimiento a lo que Dios tiene preparado para su pueblo, que es mucha bendición, y a eso queremos ayudarte a llegar. Así que llámanos, escríbenos, pide información y queremos darte la bienvenida el próximo jueves a las 7 de la noche en el seminario, que no va a ser en público, sino para los que se inscriben y quieren participar. Perfecto. Dani, mejor casi no se hubiera podido decir. Muchísimas gracias por invertir todas estas semanas en el programa. Ha sido un viaje muy placentero y algunos nos han dicho, hay que seguir. A lo mejor va a haber un Raíces 2, no sabemos lo que Dios por medio, dicen, o Dios mediante, eso vamos a ver. Pero quiero resaltar de lo mismo que dijiste tú. Creo que es tiempo, es el momento, y quién dice que el tiempo de corona no también tiene que ver que nosotros comencemos a trabajar cosas que a lo mejor hasta ahora, por todo lo que hacemos y por los programas y por todo lo que está sucediendo en las iglesias todos los días, no hemos tenido ni ganas, ni el tiempo, ni la visión de poder hacerlo, pero ahora lo podemos hacer. Así que vuelvo a decir lo que dije antes, si tú eres pastor, creo que es casi tu obligación de poder estar estos 2 días,
para saber cómo tratar a la gente que tú tienes en tu congregación, para saber cómo hacer para que esta vida hermosa que Dios ha puesto en Latinoamérica comienza a florecer de nuevo y comienza a bendecirnos a todos. Y tener a Dios de nuestro lado diciendo, yo soy feliz que por fin mis hijos se reconocen como sus hijos y sus amigos y la gente que vive al lado los ama como mis hijos y los trata con el respeto y con el amor y con el cariño que les corresponde y nunca más se tienen que esconder y nunca más tienen que pasar por cosas que no tienen nada que ver. Creo que ese es el mensaje de Marcha de la Vida, es el mensaje de Raíces, nunca más tener que esconderse, nunca más tener que negar algo que Dios nos ha dado. Y con eso terminamos el programa de hoy en 1 hora, 11 minutos. Hoy estamos largos, pero creo que ha sido informativo. Espero que haya sido informativo y que les ha servido también ver esa parte de lo que estuvimos trabajando en las últimas 6 semanas. Dios les bendiga a todos. Gracias, Dani. Saludos a Philip y a toda la iglesia allá en Guayaquil. Saludos a toda la gente que está conectado acá. Hay un montón de gente escribiendo. Los amamos y esperamos verlos el próximo jueves, 7 de la noche, en Reconéctate. Chao, 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 chao. Chao, chao a todos.